Decúbitos. Se denomina decúbito a la posición que adopta un paciente. Son de dos tipos, indiferentes y obligados. Los decúbitos indiferentes, aquí el paciente varía su posición en la cama, sin experimentar molestia alguna, y este de aquí es un buen pronóstico. Decúbitos obligados activos. 1. Decúbito prono o ventral o boca abajo. El paciente se colocará en esta posición en procesos dolorosos del abdomen de tipos cólicos. Se presenta en neuralgias y procesos dolorosos de la espalda. 2. Decúbito supino dorsal o boca arriba. Esta se presenta en la peritonitis, reumatismo articular agudo. 3. Decúbito lateral o de lado. En el caso de las pleuresías sin derrame, hay decúbito lateral del lado sano. Cuando disminuye el dolor pero aumenta el derrame, el decúbito será del lado afectado. 4. Posición genupectoral, también denominada signo del almohadón o plegaria maometana. El paciente se encontrará en rodillas o inclinado hacia adelante. Se presenta en cardiomegalias, pericarditis con derrame y pancreatitis. 5. Opistótomos. El paciente se encuentra en decúbito dorsal y se apoya sobre la cabeza y los talones. Este decúbito es típico de tétanos. 6. Pleurostótomos. Inclinación del paciente sobre uno o el otro lado debido a una contractura unilateral. Esta es típica del cáncer de pulmón. 7. Emprostótomos. Es un decúbito lateral con flexión total de la nuca, el tronco y las extremidades. Se presenta en la fase inicial del tétanos. 8. Posición en gatillo de fusil. Es un decúbito lateral con extensión de la nuca y flexión total de las extremidades. Es un decúbito típico de la meningitis. 9. Por cardiopatía congénita cianótica. El paciente está en cuclillas, cianótico y disneico, principalmente cuando existe una crisis de descompensación. Se presenta en la tetralogía de Fallot. 10. Posición de Fowler. Es la posición semisentada que suele observarse en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, neumonía, edema pulmonar y en algunos postoperatorios. 11. Posición de Trendelenburg. El paciente se encuentra en decúbito dorsal, con los miembros inferiores más elevados que el resto del cuerpo. Se presenta en procesos venosos como las varices. 12. Posición de Rozier. Hay una hiperextensión de la cabeza. Se va a observar en niños con tétanos, meningitis y enfermedades pulmonares. Decúbitos obligados pasivos. Este decúbito se adopta cuando el paciente se encuentra imposibilitado para adoptar una posición determinada, sea por inconsciencia o imposibilidad de moverse por sus propios medios. Se presenta en pacientes en estado de coma o consunción. Normolíneo. No presenta predominio en ninguno de sus segmentos. Tiene un ángulo epigástrico de 90 grados, un sistema neuromuscular equilibrado y presenta un físico armónico. Longilíneo. Presenta un predominio del segmento superior sobre los otros dos. Posee un arqueotipo similar a la de Don Quijote. Brevilíneo. Presenta un predominio del segmento medio sobre los otros dos y adquiere el arqueotipo similar a la de Sancho Panza. También va a presentar un tórax y abdomen voluminoso y grueso, cuello y brazos gruesos, piernas delgadas y cortas. El estado nutricional se va a valorar mediante el índice de masa corporal por medio de la siguiente fórmula. Tenemos como referencia un valor normal de 18.5 a 24.9. Cuando el valor se eleva de 25 a 29.9, se denomina sobrepeso. Cuando es de 30 a 34.9, se denomina obesidad grado 1. Cuando el valor es de 35 a 39.9, es una obesidad de grado tipo 2. Y cuando el valor es de más de 40, se denomina obesidad grado 3. Cuando el valor es menor de 17 a 18.5 se denomina una desnutrición leve. Cuando es de 16 a 16.9 se denomina una desnutrición moderada. Cuando el valor es menor de 16 se denomina una desnutrición mórbida. La palpación. La palpación es una técnica de exploración que utiliza el sentido del tacto,
que nos permite la valoración de las partes normales y patológicas mediante la valoración de la sensibilidad, temperatura, consistencia, forma, tamaño, situación y movimientos de la parte del cuerpo explorada. Puede hacerse una palpación directa e indirecta, utilizando instrumentos donde las manos del examinador no pueden palpar, como puede ser sondas, catéteres, estiletes, etc. Normas para la palpación. Primero, el médico se debe situar a la derecha del paciente. Segundo, las manos deben estar a la temperatura similar a la región a explorar. 3. Las uñas deben estar cortas para evitar lastimar al paciente. Cuarto, los músculos de la región a explorar deben estar relajados. Quinto, el paciente debe estar en posición cómoda tanto para él como para el médico. Sexto, se debe respetar el pudor del paciente. 7. Cuando existen procesos dolorosos de la palpación, se debe hacer de una forma suave. 8. Se debe explicar el procedimiento a realizar al paciente. 9. La palpación se debe realizar primeramente superficial y si no existe dolor, proceder a la palpación profunda. Palpación superficial. Varía según la forma a palpar, permite apreciar límites, volúmenes, vibraciones, formas, irregularidades, movilidad, consistencia y temperatura de algunos órganos. La palpación profunda, esta de aquí se utiliza con uno o dos dedos con la finalidad de localizar puntos dolorosos o para la exploración de orificios que presenten hernias. Auscultación es un método diagnóstico basado en la percepción auditiva de los ruidos o sonidos que se producen en el interior de un organismo. Tipos de auscultación directa consiste en aplicar el propio pabellón auricular, ejerciendo presión directamente sobre el cuerpo del examinado. La indirecta consiste en escuchar sonidos producidos en un órgano con ayuda de un estetoscopio. Condiciones para una buena técnica: evitar la contractura muscular en la región que se explora. La región a auscultar debe estar libre de la ropa. Tanto el examinador como el examinado debe estar en una posición adecuada y se debe evitar roces con la manguera del estetoscopio para no obtener ruidos. Percusión consiste en la apreciación de sonidos debido al golpeo de la superficie externa del cuerpo. Particularmente se puede apreciar estos sonidos en el tórax y abdomen. La percusión del tórax se realiza de arriba hacia abajo en cada espacio intercostal. Nunca se debe percutir sobre las estructuras óseas. Tenemos la percusión directa, cuando se golpea directamente con los dedos, utilizado para la percusión de tórax de niños. La percusión indirecta se realiza con las dos manos. Se realiza por el método dígito digital. Una mano sería la percutora y la otra sería el plexímetro. Tipos de sonido. Claro pulmonar. Ruido claro. Es un sonido de intensidad fuerte, de tono bajo y duración prolongada. Por ejemplo, al percutir el tórax sobre el pulmón normal. Ruido timpánico. Es de frecuencia más alta. Se obtiene cuando se percute un órgano con aire. Por ejemplo, se puede escuchar al percutir un neumotórax. Atención, un estómago lleno de gas después de tomar una bebida gaseosa. Ruido mate. Es un ruido opaco que se escucha al percutir órganos macizos sin aire. Por ejemplo, se puede escuchar al percutir la base de un pulmón con una neumonía, el aire de matidez hepática. Ruido zumate. Es el sonido que se obtiene cuando se percute un órgano macizo que se encuentra ligeramente cubierto por un órgano de aire. Por ejemplo, la base superior del hígado o el borde inferior del pulmón.